El libro del Génesis. Sí, correcto. Vamos a escuchar en el Génesis capítulo 19, versículo 14 al 15. Esa es la palabra del Señor. ¿Lo tenemos todos? Génesis 19, 14 al 15. Dice la palabra de Dios: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcáis en el castigo de la ciudad. Palabra de Dios, mis hermanos. Probad y ved historias de fe y fidelidad. Amigos usados por Dios. Soy Jean Pedro, vivo aquí en Curitiba, tengo 26 años y a pesar de haber crecido en la iglesia, de haber vivido en los clubes de conquistadores y aventureros, sentía que no había vivido una experiencia que me permitiera poner a prueba mi fidelidad. Cuando llegué a Curitiba vine con un propósito: estudiar y construir una carrera. Y conseguí un puesto en una multinacional en el área que yo quería, en la carrera de ingeniería. Y este programa de pasantías tenía un objetivo: formar supervisores en el área de producción, que era mi sueño. Había muchas personas concursando, yo conseguí entrar y quería tornarme supervisor. Y llegó ese momento, recibí una oferta, pero con un detalle. Esa oferta era para tercer turno, y el tercer turno trabajaba desde la noche del día hasta la mañana del siguiente, incluido el viernes, es decir, incluido el sábado. Y confieso que en aquel momento, cuando me llegó la propuesta, pensé mucho. Necesitaba dinero, esa era la verdad, necesitaba mantenerme, necesitaba pagar mis cuentas, y dije: ¿por qué Dios permitió que me llegara esa propuesta? Tenía muchas dudas, no sabía qué hacer. En ese momento llegué a pensar: creo que a Dios no le importaría que trabaje aquí de viernes a sábado. Solo tomaré el dinero que ganaré de ese día y lo devolveré a la iglesia, porque no me interesa trabajar el sábado. Me interesa tener trabajo que me sostenga, esa es la verdad. Oré mucho y decidí hacer algo que normalmente no haría: buscar la ayuda de algunos amigos. Y hubo uno de ellos, muy especial para mí, Igor, que me ayudó mucho. Cuando me preguntó al respecto, hice una oración interna, pidiéndole a Dios sabiduría para guiarme en ese momento. Y me acordé de un pasaje bíblico muy difícil, Romanos 14. Recuerdo que al final del texto decía algo así: el que duda se condena por haber dudado, pero el que tiene fe no peca. Pasó algún tiempo más y la semana siguiente tuvimos un campamento en Guaseara, que era el campamento de carnaval de nuestra iglesia, y allí adivina que había un esquema el sábado por la tarde donde discutíamos algunos temas. Nos dividíamos en grupos y en mi grupo particular trataba el sábado. Así que parecía que una vez más Dios estaba moviendo algunas cosas allí para que yo aprendiera y recibiera algo nuevo. Y había 3 grupos y yo era el responsable del tema del sábado. Y recuerdo que allí estábamos 10, 15 personas discutiendo, conversando abiertamente sobre el asunto. Y recuerdo haber visto a mi primo cabizbajo, pensativo. Él siempre es muy participativo y conversa bastante. Y en ese momento estaba callado. Para mí ese momento estaba muy claro que no debemos negociar nuestros principios, nuestra fidelidad a Dios. Para mí eso quedó muy claro. Por supuesto que estaba muy triste. Era un puesto que deseaba mucho, pero por otro lado sabía que allí estaba siendo probado, allí estaba siendo puesto a prueba. Creo que él no recibió la respuesta que le hubiera gustado en ese momento, cuando hizo su elección, pero sin duda ese acto de fidelidad le trajo paz de espíritu y de conciencia. Pasaron los meses y recibí otra propuesta, aleatoriamente en mi LinkedIn, de algo que no buscaba, pero de alguien que me conocía, que me recomendó a otro responsable de área, y me llegó la propuesta. Era para trabajar en un área diferente, así que no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo como pasante. Era un área diferente, pero considero ahora, mirando hacia atrás, que era un área incluso mejor.
Creo que si hubiera entrado allí como supervisor de línea, habría sido mucho más estresante, mucho más desgastante. No podemos atar muchos cabos cuando estamos en esa situación. Y hoy miro hacia atrás y veo cómo salieron las cosas. Veo que Dios se ocupó de todos los detalles. Pero me sigo preguntando, ¿y si mi trabajo no hubiera salido bien? ¿Será que habría tenido la misma percepción de victoria, de que era bueno ser fiel? Creo que nada puede borrar esa sensación de haber tomado una decisión acorde con los principios y principalmente que sustentara mi fidelidad a Dios. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Amén. Qué lindos testimonios, ¿verdad? Cada sábado sale uno, bueno, increíble, lleno con esos testimonios tan hermosos. Esta mañana Dios ha elegido un tema bonito para su pueblo, mis hermanos, que se titula, ¿qué dice ahí? De la ciudad al campo. De la ciudad al campo. Quizás cuando mencionamos esto, ¿verdad? Muchos que vivimos en esta zona decimos, no, pero ya eso no nos aplica a nosotros, ¿verdad? Sin embargo, hoy vamos a analizar muchas cosas, mis hermanos, de lo que realmente Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Y qué es lo que Él también quiere que no hagamos, porque ponemos en riesgo, podríamos inclusive poner en riesgo nuestra salvación, mis hermanos. Así que voy a pedirle que oremos para que Dios nos dé sabiduría, ¿verdad? Abra nuestro entendimiento y podamos entender el mensaje de esta mañana. Oremos. Bendito Padre, te pedimos en esta mañana, mi Dios, la sabiduría que solo proviene de ti, mi Dios. Permite, por favor, que este mensaje pueda ser captado por nuestro corazón, por nuestra mente, mi Dios. Que podamos entenderlo, Padre. Y sobre todo que podamos predicarlo a muchas personas. Amén. Para que podamos entre todos prepararnos, Señor, para tu segundo regreso, Padre. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, algunas preguntas. ¿La ciudad o el campo? ¿Qué ambiente te gusta más para vivir con tu familia? ¿Y por qué? ¿Por qué piensas que la mayoría de la gente se ha ido a vivir a las grandes ciudades? Son muchas preguntas, mis hermanos, que inclusive en la iglesia, ¿verdad? A lo largo de los años, ha sido una pregunta que ha tenido mucha controversia, ¿verdad? Es un tema que muchos, que se discute año a año, ¿verdad? Cuando usted habla del por qué dejar la ciudad, ¿por qué si donde tenemos todo a la mano, tenemos todas las facilidades, tenemos tantas cosas, ¿verdad? ¿Por qué cambiarlo por ir a un lugar donde el súper nos queda tal vez a 10 kilómetros, a 5 kilómetros, me toca agarrar un bus y agarrar media hora para el centro para solamente poder ir al cajero? Son muchas cosas, ¿verdad? Que analizamos, o más bien vemos, pero no analizamos que todo eso es temporal, ¿verdad? Eso es lo más importante, que todo es temporal. ¿Sabían ustedes que el 40% de la población mundial, ¿verdad?, viven en el campo, y le llamamos campo a ciudades pequeñas, ¿verdad? Como lo dice, usted sabe que Elena G. White nos menciona que están las grandes ciudades, están las ciudades pequeñas, ¿verdad? Y están los
el campo, ¿verdad? Que Elena G. de White nos explica muy bien, que cuando nos menciona, ¿verdad?, a lugares retraídos inclusive, de todos los servicios y todo lo que haya, nos está hablando de más allá, que sería la montaña, ¿verdad? Entonces, el 40% a nivel mundial dice que actualmente viven en el campo. Sin embargo, el 60%, mis hermanos, aún continúa en estos lugares que cuenta con muchas facilidades, ¿verdad?, entre comillas, que cuenta con muchas cosas. Sin embargo, todo es temporal, mis hermanos. Entonces, en los últimos acontecimientos, ¿verdad?, de lo que es la profecía, mis hermanos, ha aumentado el interés por este tema tan sensible. ¿Por qué sensible? Porque no es fácil llegar a hablarle a alguien que vive en la ciudad y decirle, no, es que usted debería irse a vivir en el campo. De una vez te preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? Si aquí tengo mi trabajo, aquí tengo mi casa, aquí tengo mi vehículo, tengo tantas facilidades. Entonces, es complicado usted sacar a alguien de esas comodidades y traérselos para estos lados. Sin embargo, a nosotros, con mi familia, me tocó. Nosotros vivíamos en Alajuela. Yo trabajaba en el puro centro de San José, prácticamente a la pura par del edificio grande del Banco Nacional. Estaba en el puro centro de la capital. Y es un ambiente pesado, es un ambiente estresante, es un ambiente que de verdad para un cristiano no es el lugar donde un cristiano debería estar. ¿Por qué? Porque esas facilidades que uno le llama, esas accesibilidad que usted tiene a muchas cosas, se puede dar vuelta y te puede traer a la perdición. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas a la mano, mis hermanos. Y ustedes saben que el enemigo está deseando algo mínimo para entrar en su vida, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, para tomar una decisión de esta, mis hermanos, siempre tiene que ser con la revelación de Dios, porque realmente Dios le ha hablado a usted, porque Dios ha puesto algo en usted, mis hermanos. Bien, antes de ir a esta parte, en Evento de los Últimos Días, en la página 48, dice así: la instrucción para nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Entonces, ¿qué dice? ¿Que vamos allá a la parte de la ciudad? No, dice a kilómetros, ¿verdad? Largo de ahí. Los consejos, mis hermanos, sobre la vida en el campo, especialmente para aquellos que buscan mayor pureza, sensibilidad espiritual, son enfáticos, mis hermanos, son enfáticos. Vamos a leer nuevamente la lectura de esta mañana que estaba en Génesis. ¿Génesis qué era? A ver. 19. Ah, eso. Génesis 19. Este va a ser nuestra base para el estudio de esta mañana. Génesis 19, versículos 14 en adelante. Amén, cuando lo tenemos. Amén. Bien, dice así, mis hermanos. Uno que me lea Génesis 14 solamente. Entonces Lot salió y habló a sus yernos, los que iban a tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salir de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Pero a sus yernos les pareció que Lot bromeaba. Bien, muchas gracias, mi hermano. Aquí podemos ver algunas características. Si yo les menciono Lot, muchos conocemos la historia. ¿De quién era familia Lot? De Abraham. De Abraham, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Dios le hablaba siempre a Abraham? Que él tenía que moverse de donde estaba, ¿verdad? Él no simplemente estaba en un lugar, sino que su misión era seguir llevando, o como hablábamos ahora en la mañana, seguir rociando el evangelio, ¿verdad? Predicando el evangelio por muchos lugares. Sin embargo, mis hermanos, como lo dice acá, ¿verdad? Entonces Lot salió y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a ¿qué? A destruir esta ciudad. Ojo a esto, va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos pensaron que bromeaba. Vamos a cambiar yernos por personas. Como les decía ahora, cuando usted le dice a una persona que debe salir de una gran ciudad, ¿qué es lo primero que va a hacer? Burlarse. Váyase usted allá para la montaña. Es lo que le podrían decir: váyase para la montaña. Vaya donde usted quiera allá. Entonces, vean qué interesante, porque a Lot le sucedió lo mismo, ¿verdad? ¿Qué pasó con los yernos? Se burlaron.
El 15 dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad, para que no estén inmersos en el momento que Dios iba a destruir esa ciudad. ¿Y cuál era esa ciudad? Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Bien, como lo vemos ahí en pantalla, como dice por acá el 16, como él se demoraba, los varones los asieron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y el 17 dice, cuando ya estaban fuera, le dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ni te detengas en ningún lugar de esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Era una amonestación, sí o no? Era una amonestación, una llamada de atención, ¿verdad? Le estaba diciendo, mis hermanos, le estaba casi que suplicando, escapa por tu vida, ¿verdad? Escapa por tu vida, por lo que estaba por venir, mis hermanos. Entonces, cuando Lot llegó, vamos a ir un poquito más atrás del tiempo. ¿Por qué Lot llega a ese lugar? Cuando Lot llegó a ese lugar, ¿verdad? En Sodoma, estaba completamente decidido ¿a qué? A abstenerse. Y es lo que usted me puede decir ahorita, es que si a mí me tocara irme para la ciudad, yo voy a mantener siempre, voy a guardar el sábado, voy a hacer mi año bíblico, voy a levantarme a leer la Biblia, a orar. ¿Usted cree que el enemigo lo va a dejar en paz? ¿Usted cree que el enemigo lo va a dejar que usted esté tan tranquilo, mis hermanos? Y fue lo mismo que le pasó a Lot, ¿verdad? Él estaba totalmente decidido que él se iba a abstener de lo que había en ese lugar. Pero ¿qué pasó? Fracasó, mis hermanos. Las corruptas influencias que lo rodeaban afectaron su propia fe, y la unión de sus hijas con los habitantes de Sodoma vinculó hasta cierto punto sus intereses con el de ellos. Interesante, ¿verdad? Cuánto a veces, mis hermanos, por nuestros hijos hacemos muchas cosas. ¿Cuántas veces decimos, no, es que yo quiero que mi hija, que mi hijo esté bien, voy a ceder un poquito nada más? No, voy a ceder otro poquito. No, pero es solo un poquito, solo eso, nada más. Y cuando nos dimos cuenta, ya estamos en el lodo completamente, ¿verdad? ¿Por qué, mis hermanos? Porque no ponemos a Dios en primer lugar. Ponemos a nuestros hijos, a hijas, nuestros esposos, esposas, ponemos propiedades, ponemos nuestro trabajo, ponemos tantas cosas en primer lugar y no lo que realmente es importante, que es Dios. Si usted aprende, mis hermanos, a poner a Dios en primer lugar, Él lo va a guiar, pero se tiene que dejarse guiar, ¿verdad? Eso es muy importante. Amén. Bien, mis hermanos, el resultado está ante nosotros. Muchos continúan cometiendo un error semejante a lo que le pasó a Lot. Cuando buscan dónde establecerse o dónde vivir, siempre ven las ventajas temporales que pueden obtener. No podemos decir que no hay facilidades. Claro, en la ciudad se tiene todo a la mano. Usted tiene todo, ¿verdad? Son muchas cosas que usted tiene a su mano sin necesidad de moverse, sin casa inclusive. A medida que transcurre el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo, ¿a quién está hablando? A los creyentes, a los hijos de Dios, salgan de las ciudades, mis hermanos. Está aumentando la maldad en las ciudades. Cada vez resulta más evidente que aquellos que permanecen en ellas innecesariamente, y aquí no quiero que se malentienda que, pero es que me tocó ir allá, pero no, es que el hermano Gary predicó algo, entonces no puedo ni siquiera ahí hacer nada, Dios guarde. No, mis hermanos, no se puede malinterpretar tampoco lo que estoy diciendo. Está aumentando la maldad en esas ciudades. Cada vez resulta más evidente
que aquellos que permanecen en esas ciudades innecesariamente arriesgan su salvación, mis hermanos. Arriesgan la salvación del alma. Bien, es interesante notar que al mismo tiempo que Elena G. White aconsejaba, ¿verdad? Aconsejaba a salir del campo, también estimulaba un ministerio para las ciudades. Ojo con lo que dije, un ministerio para las ciudades. No dije un ministerio en las ciudades. Ojo, ¿verdad? Vea, en 1907, Elena instaba a la gente a salir de las ciudades. Sin embargo, siempre es importante, ¿verdad?, aclarar las cosas, y fue lo que pasó en 1908, un año después, donde ella renovó el énfasis que no era solamente abandonar las ciudades y ya, sino que lo que teníamos que hacer era más bien conquistar esas ciudades. ¿Y qué era el argumento que ella tenía? Que el mensaje no había cambiado, mis hermanos. El mensaje sigue siendo el mismo. Siempre, siempre. El evangelio sigue siendo el mismo desde la creación hasta el fin de los tiempos. Eso no cambia. La obra en las ciudades es la obra esencial para este tiempo. Cuando se trabaja en las ciudades como realmente, mis hermanos, como Dios desea que se haga la obra en ese lugar, el resultado, ¿saben cuál será? Un movimiento que jamás se haya visto. ¿Por qué ahora el hermano Juan Carlos hablaba de esas estadísticas tan interesantes, verdad? ¿Cuánto porcentaje hacíamos si sumábamos a los adventistas? ¿Y quiénes eran los otros? Judíos. A los judíos. 0,5%, imagínense, de la población mundial. Mis hermanos, y había un 20%, decía el hermano Juan Carlos, de personas, bueno, 60% digamos que no tienen nada que ver, ¿verdad? Que son los grupos más grandes, por ejemplo, ahí se encuentran los católicos, para no decirlo tan fuerte, se encuentran también los ateos, ¿verdad? Es que estamos rodeados, hay que tener cuidado. Los ateos, mis hermanos, y también el otro grupo era, mi hermano, el Islam. El Islam, ¿verdad? Son los grupos más fuertes que hay, mis hermanos. Entonces, ¿cuánto trabajo tenemos por delante? ¿Cuánto trabajo? Y es que a veces, yo le decía a mi esposa, qué lindo, cuando nos sentamos ahí, que nos queda, que dichosamente logramos coincidir un ratito de tiempo en las tardes, y nos sentamos ahí en la hamaca, o nos sentamos a ver dónde vivimos, y nosotros, qué lindo, es que fue un cambio radical salir de allá de la ciudad y venirnos para acá. Mi hija es un ambiente diferente para ella, no es un ambiente tan tóxico. Sin embargo, mis hermanos, a veces nos acostumbramos a que vivo en el campo y ya hice todo. Como cuando llevamos a la persona a los pies de Cristo, se bautiza y ya, yo hice mi trabajo, ya me puedo ir. ¿Y qué pasa con esa persona? Cae. ¿Qué pasa con nosotros en el campo? Estamos en el campo y ya, listo. Mis hermanos, ¿y el evangelio qué pasa? ¿Quién va a regar esa semilla, como lo hablamos en la escuela sabática, en la lección? ¿Quién es el encargado de regar esa semilla? Mis hermanos, nosotros. ¿Qué pasa si nosotros no lo hacemos? Nadie lo va a hacer. Mis hermanos, somos nosotros. Lo que pasa es que a veces nos acostumbramos que, no, ahí está el pastor. Al pastor le pagan. El pastor tiene todo el día para hacer eso. No, ahí están los ancianos. El primer anciano es el que tiene que moverse y buscar ahí diáconos y ir a visitar. Mis hermanos, imagínense si todos pensáramos así. No conquistaríamos ni el otro 0,5%, ¿verdad? A nivel mundial, si seguimos pensando así. Tenemos una tarea muy, muy, muy grande que cumplir. Ahora la pregunta interesante. ¿Cuándo deberíamos salir de las ciudades? ¿Se recuerdan cuando fue el sitio de Jerusalén? ¿Cuál era la señal, mis hermanos, para que el pueblo de Dios saliera de ese momento, de ese lugar? A ver, ¿cuál era la señal? No era el ejército, ¿no? Cuando el lugar era sitiado, cuando iba a ser sitiado, mis hermanos, esa era la señal para que el pueblo saliera. ¿Y qué va a pasar? Entonces, ¿cuándo es el momento que nosotros debemos de salir? Y conocemos la profecía, que es el primer evento que tiene que pasar para que nosotros digamos, ok, ya es momento, ahora sí, tenemos que marcharnos. ¿Cuál es? La ley dominical. La ley dominical, mis hermanos. O el descanso papal. O se le conocen muchísimos nombres. Y el hermano Juan Carlos creo que lo decía el sábado pasado, si no me equivoco.
¿cómo es? El Día de la Familia, el Día de Descanso del Planeta, el Día Verde. Hay muchas encíclicas también, Laudato Si, y todas estas, ¿verdad? Que mencionan que tenemos que darle un descanso al planeta. Pero ¿por qué no darle el descanso el día que es? ¿Verdad? Qué interesante. Todo va disfrazado. ¿Y quién está detrás de ese gran disfraz? El enemigo, ¿verdad? Entonces, esa es la señal, mis hermanos. Pero aquí hay algo importante, mis hermanos. Nosotros tenemos que escuchar o saber, más bien, voy más atrás, debemos de pedirle a Dios que nos enseñe a escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. Cuando realmente sea el momento que usted debe dar el siguiente paso. ¿Y cómo se logra eso, mis hermanos? ¿Será que si yo ando ahí, que solo vengo los sábados aquí, tengo un pie en la iglesia y el otro ando en el mundo, usted cree que voy a escuchar la voz del Espíritu Santo? Mis hermanos, y aquí es donde todos metemos el poquito de barba que tengo en remojo. ¿Qué es, mis hermanos? Ayuno, oración, lectura, tantas cosas, mis hermanos, que tenemos que hacer, que tenemos que poner en práctica. Y empiezo primero por tener usted y que debo mejorar, porque es parte de la preparación que hoy en día tenemos que tener usted y yo, mis hermanos. ¿Cómo vamos a pedirle a Dios que nos hable? ¿Cómo le va a pedir al Espíritu Santo que nos hable si no tengo un momento de comunión con Dios? Si no saco un momento en mi ajetreada agenda, en mi mundo tan estresante, si no saco un rato para usted dedicárselo a Dios, ¿cómo pretende que el Espíritu Santo le hable, mis hermanos? Porque todos tenemos situaciones, todos pasamos ocupados por el trabajo, por los negocios, por la familia, por muchas cosas, ¿verdad? Por muchas cosas. Pero no podemos olvidar, mis hermanos, que las cosas que están por venir son fuertes. Y si no me creen, vamos a Mateo 24. Vamos al libro de Mateo 24. Es un libro que ya hemos mencionado bastante. Pero mis hermanos, después de la ley dominical viene algo muy importante y lo vamos a leer ahora mismo. Mateo 24, versículo 9. Amén, cuando lo tengamos. Amén. Ojo lo que dice Mateo 24. Y si usted quiere tener más contexto, cuando llegue a su casa, léalo, mis hermanos, desde el versículo 1 en adelante. Pero vamos a enfocarnos ahorita en el 9, que dice así, Mateo 24, 9. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. ¿Qué pasa si usted no oye la voz del Espíritu Santo, no acata esa amonestación o esa indicación y usted dice, no, demos un poquito más, no se preocupe, de aquí a que la ley dominical llegue a Costa Rica, tenemos un poquito de tiempo? No, mis hermanos, el enemigo está corriendo para no dejarnos pero ni un segundo de tiempo. Así que, mis hermanos, después de que se dé ese decreto de muerte, porque no lo digo yo, está escrito en la palabra de Dios, después de que se dé el decreto de muerte, llegará también el momento, ahora sí, de abandonar las pequeñas ciudades. Ya aquí, ahora sí es cierto que es que nos reunimos en la casa de hermano Juan Carlos, qué lindo, pero mis hermanos, no es un lugar donde vamos a poder estar. Mi casa, que conocen, bueno, creo que todos han ido, ¿verdad? Ahí es el lugar, esos cañales, ¿quién va a llegar ahí? No, mis hermanos, no es lugar, como lo dice la Biblia, no es el lugar donde debemos estar, es más allá. Mientras este tiempo no llegue, mis hermanos, debemos de mantenernos en preparación. Eso es lo que tenemos que estar haciendo, ayunando, orando, pidiéndole a nuestro Dios, mis hermanos, que hemos de llegar a hacer esa gran obra en las ciudades. Ahora sí, como lo decía Elena G. de White, logramos salir de las ciudades, perfecto, pero ahora vaya a buscar personas a las ciudades, háblele a esas personas, ¿verdad? Dé a conocer el Evangelio, mis hermanos. La decisión de salir de las ciudades debe ser un asunto de revelación. Por eso, como les decía ahora, esto se toma con ayuno, oración y mucha comunión con Dios. No debe hacerse por una emoción, como lo hablábamos ahora también. Muchos por emoción hacen tantas cosas, ¿verdad? Que son como la espuma, que crecen y crecen y crecen, pero cuando se acaba el efecto, bajan y nada lo sostiene, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, para ir finalizando, este era un tema un poco corto, mis hermanos.
La predicación de esta mañana lo que nos enseña es que tenemos que prepararnos. Tenemos mucho trabajo, mis hermanos. A veces pensamos que estamos, no sé si ustedes han notado que últimamente vivimos como un tiempo, vamos a hablarlo así, un poco de paz. Hay muchas situaciones y muchas cosas, pero si vemos ahorita como que uno dice, bueno, el enemigo está durmiendo seguramente un ratito. ¿Qué va, mis hermanos? Estos son momentos peligrosos, son momentos donde se vienen cosas bastante difíciles, momentos duros, ¿verdad? Momentos con nuestros familiares. ¿Cuál es mi deseo? Que toda mi familia conozca el mensaje, que todos mis vecinos conozcan el mensaje, mis hermanos. Pero ¿cómo ellos van a conocer el mensaje si yo no saco el ratito para llamarlos, para mandarle un mensajito, un versículo bíblico, sino que me dedico más bien a contarle un chisme a mi mamá que no le había contado? Mejor mándele un versículo bíblico, mándele un versículo, mándele un mensajito bonito. Y mis hermanos, preparémonos día a día, porque lo que está por venir es fuerte. Así que pidámosle mucho a Dios que nos dé la sabiduría, que podamos sacar un momento especial para poder dedicárselo. Bien, mis hermanos, vamos a finalizar con una oración. Oremos. Querido Dios, te damos las gracias, Señor, por el pan que nos has dado en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos has hablado, nos has amonestado en esta mañana, Señor, que tenemos que aumentar nuestros momentos de comunión contigo, Padre. No es solo que el lugar donde vivimos es apto y ya, Señor, sino que debemos de prepararnos primeramente de forma espiritual, Señor. Porque si no nos preparamos espiritualmente, por más preparación que hagamos en el campo, en la montaña, donde sea, Señor, no podremos irnos contigo, Padre. Permítenos, por favor, Señor, ayunar como grupo, Señor. Permítenos hacer vigilias, Padre, que podamos orar, podamos continuar con el año bíblico, Señor. A la hermana Anita, que se ha mantenido tan fuerte, Señor, dale mucha fuerza también para seguir adelante, que pueda continuar, Señor, que pueda concluir ese año bíblico, Padre, al igual que todas las demás personas que lo están llevando, Señor. Dale mucha sabiduría y mucho entendimiento, Padre. Permítenos a nosotros también, Señor, que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo, que podamos prepararnos para escuchar la voz del Espíritu Santo y que nos pueda decir en qué momento, Padre, debemos de dar el siguiente paso, Señor. Porque sabemos que el mundo cada día nos anuncia más y más que el fin está cerca, Padre. Porque el mundo lo sabe de lo que ha de venir. El enemigo conoce tu palabra, Señor, y sabe que le queda muy poco tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que estás a las puertas de venir por tu pueblo. Permítenos ser parte de ese pueblo, Señor. Permítenos seguir firmes, que a pesar de que los vientos soplen fuertes, Señor, que podamos seguir agarrados de tu mano. Que nuestras raíces estén como una roca, Padre, firme, Señor, por favor. Ayúdanos, Señor, a seguir esparciendo el mensaje, a seguir llevando, Señor, esa semilla a muchas personas. No importa, Señor, si nos rechazan, Padre, tu Espíritu Santo hará la obra en cada una de esas personas, Padre, por favor. Pero permítanos a nosotros realizar nuestra tarea, nuestra misión, Señor, por favor. Quédate con nosotros, Señor. Bendice a todos los que hemos de salir de este lugar, Señor. Llévanos con bien a nuestra casa, a la hermana Anita, al hermano Juan Carlos. Bendícelos enormemente. Triplica sus bendiciones, Señor, por permitirnos este pequeño espacio para poder reunirnos, Señor, para alabar tu nombre, Padre. Quédate con nosotros, bendice este grupo, bendice a tu iglesia, a los ministros, Señor, y a todos los dirigentes en todo el mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.